Argentina, estamos con Martín. Bueno, Martín, trajiste un montón de información en este momento. El Senado está muy picante, me mandan información que está muy picante el debate, en este caso, pero contá por menores detalles lo que quieras. Lo primero que hay que decir Dale. es que, además de estar muy picante el debate, está muy picante la represión Dale, afuera del bien, Congreso. sí. La manifestación social que se hizo en distintos puntos del país, pero bueno, que siempre tiene su epicentro en la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires. Está habiendo una represión bastante feroz desde hace ya 2 horas. Hay de muchísima gravedad, hay algunas denuncias de gente que habría perdido el ojo o de balazos de goma en el ojo, además de carros hidrantes y, como le decía, balas de goma y ¿cómo se llama? Gas lacrimógeno. Así que están llegando imágenes que son muy severas. Recién estaba chequeando en Twitter y aparentemente a partir de que anocheció se endureció un poco más la represión. La gente ya está tratando de desconcentrar. Pero bueno, obviamente hay otro sector también de la gente movilizada, muy enojada, que a la provocación de la policía responde también con agresiones y con piedras en un escenario que es lamentable. Y que me parece que hay que tratar de no confundir y no embarrar una convocatoria social y política que fue muy importante y que fue determinante para lo que vamos a contar ahora, ¿no? ¿Cuál es el estado actual? Entonces, para recapitular, afuera del Congreso esto es lo que está pasando, hay que decirlo y hay que tener mucho cuidado de andar siguiendo esta situación. Y adentro una discusión que promete durar hasta la madrugada y que va a ir decidiendo qué va a pasar con lo que quedó de esta ley tan discutida. Vamos a ir un poquito para atrás. Recuerden que la última vez que estuvimos, bueno, que yo estuve acá y que estábamos discutiendo esta ley, estábamos otro mundo, ¿no? Estábamos en el medio del Mundial. Un día después de ganarle a Inglaterra, con la felicidad flor de piel, todavía no habíamos tenido el desencuentro de la final, pero sí parecía que ese día, que nosotros estábamos acá de hecho discutiendo y contando de qué se trataba esta ley, parecía que el gobierno se iba a llevar una victoria. Ese día finalmente no pudieron juntar los números, solicitaron un cuarto intermedio, que justamente es el día de hoy. ¿Y cómo arrancó la semana para el gobierno? Bueno, también con retrocesos en este sentido. Tuvieron que sacar, a mi entendimiento, y creo que el de la mayoría, en gran parte por la presión social y política y el repudio que había al capítulo que derogaba la ley de tierras. ¿Se acuerdan que explicamos en aquella columna lo que significaba, cuáles eran los límites para la extranjerización de la tierra en Argentina? Y que la ley, en la iniciativa como la había mandado el gobierno, eliminaba todos esos límites a la adquisición de tierras por parte de los extranjeros. El gobierno primero, como prenda de cambio, ofreció cambiar los porcentajes. ¿Se acuerdan que era un tope del 15% y decían, bueno, está bien, ellos lo querían pasar ilimitado? Claro. Y cuando vieron que no juntaban los números dijeron, bueno, cerremos en 25%. Duró un día, no tuvo mucho consenso y varios senadores empezaron a decir, yo así como están no la voto, y se empezaron a dar vuelta. Esos fueron los números que el gobierno empezó a ver y decir, bueno, saco este capítulo para que salga el resto de la ley. Y ahora vamos también a contar un poco qué es lo que se está votando y qué es lo que quedó, porque también es muy grave. No quiere decir que no hay que cantar victoria y decir, bueno, ya está, esto está todo salvaguardado. Ahora la mayor preocupación recae sobre la modificación que propician de la ley de manejo del fuego, que también lo contamos la vez pasada, muy sucintamente lo podemos volver a repetir. Básicamente lo que intenta esta regulación es desincentivar los incendios intencionales y proteger en el caso de los no intencionales, en los que son por causas naturales o indeterminadas. ¿Por qué? Porque con estas trabas y limitaciones que tienen que ver con impedir el cambio de uso de suelo después de un incendio, impide que vos, por ejemplo, quemes un bosque nativo para después tener un desarrollo inmobiliario o agropecuario o lo que sea. No, si era un bosque nativo y se incendió, hay que esperar, en algunos casos era 30, en otros 60 años, para recién ahí poder tener un cambio de uso de suelo. Y esto, como les digo, el objetivo era evitar la especulación de los capitales o de distintas iniciativas con estas tragedias que son los incendios. En un contexto donde también el gobierno hasta aquí en los años que viene gobernando redujo en un 70% el financiamiento de las áreas de prevención y protección de incendios en Argentina, y estamos viendo todos los veranos lo que pasa en Chubut, en Neuquén, en Entre Ríos. Tenemos muchísimos casos de
de incendios cada vez más descontrolados, porque también se dan en el marco del cambio climático del que siempre venimos hablando. Que genera muchísima tristeza, pero también genera esta, como mínimo, suspicacia ante el avance de estos proyectos de privados, de empresas de distinto origen, que, bueno, básicamente van avanzando sobre el territorio. Es muy importante esto que decís, porque de hecho cuando estábamos un poco hablando con Gonzalo hoy, con Gonza Vergés, que bueno, finalmente no se pudo, bueno, vamos a ver, por ahí después lo podemos tener un poquito, pero bueno, estuvimos todo el día con Gonza monitoreando la situación y charlando un poco de esto, y decíamos, claro, hay que subrayar para entender todo esto. No hay que verla aislada, esta iniciativa, esta ley que propuso el gobierno, sino leerla, como decíamos la otra vez, en línea con el primer RIGI, el segundo Super RIGI, la modificación a la ley de glaciares, una serie de medidas. Incluso voy a sumar la ley de reforma laboral. Bien. Porque fíjense que el denominador común de todas estas iniciativas del gobierno tienen que ver con nuestros recursos, tanto los humanos, llamémosle en el caso de la reforma laboral, también los naturales, ponerlos a disposición de grandes capitales, sin un marco o una planificación de hacia dónde queremos crecer y de qué manera queremos crecer, porque obviamente que estamos a favor y siempre estamos abiertos a discutir de qué manera Argentina se puede seguir industrializando, seguir creciendo y seguir generando puestos de trabajo, porque eso es fundamental para la Argentina, pero no de cualquier forma y no los ponchazos, y sobre todo en nombre de supuestas inversiones que nunca llegan, porque nunca terminan llegando. De hecho, lo decíamos la vez pasada y lo repetimos, a hoy el 5% del territorio está ocupado por manos extranjeras, que es un montón. Es un montón. Pero no estamos ni cerca del límite que ya está establecido, ¿se entiende lo que digo? Era del 15%. Entonces cuando dicen no, porque le ponen trabas para que hagan inversiones, bueno, ¿cuáles son? Si todavía hay mil maneras de invertir en Argentina, y Argentina es un país bienvenido para ese tipo de inversiones. Pero bueno, ese es un poco el contexto, y me parece que empieza a estar muy claro cuál es la línea del gobierno, y que es básicamente extranjerizar la economía argentina por ponerla en manos o en función de otros intereses. La flexibilización del humano y del territorio. Exactamente. Y otra similitud quizás que se puede trazar con la reforma laboral. A ver, algunos de los libertarios también, de los voceros libertarios decían en la semana... no puedo creer que se comieron el caballo de Troya, como tratando de sacar una victoria de este retroceso del gobierno, ¿no? Bueno, el gobierno tuvo que sacar este capítulo para poder tratarla hoy jueves. Sí, hoy con entonces de ganar, digamos, ¿no? Claro, decían, bueno, se comieron, en realidad no nos interesaba esto, nos interesaba todo esto que ahora vamos a contar por qué creemos que es muy probable que salga, porque números hay. La modificación a la ley de manejo de fuego, el proceso sumarísimo para los desalojos, la restricción de la potestad del Estado para expropiar. Esos son otros puntos. Hablamos de la ley de fuego, pero siempre recuerden que están también esos otros puntos. Decía, quizás algunos voceros libertarios querían esto transformar en una victoria. La realidad es que, como decíamos al principio, no estaban los números dados para hacer esta modificación, y por eso el gobierno tiene que ir de pronto marcha para atrás. ¿Cómo está ahora la cuestión y qué pasó en el día de hoy? Les decía, ¿por qué creemos que tenemos algunos números ya? El senador Mayans, opositor, al inicio de la sesión, solicitó que vuelva a comisión. Entonces, es una medida que se puede tomar en distintos escenarios. Eso se somete a votación en el recinto y salió rechazado, creo que 38-31. Bien. Lo cual te anticipa un poco cómo vienen los números para lo que queda de la ley. Claro. Okay. Por eso un poco el escenario ahora es es este, ¿no? De una diferencia entre 38 y 31. Hablando de votación y demás, está el caso de la senadora Fernández Sagasti, que pidió por, obviamente, la vía institucional, pero también por redes sociales, explicaba el por qué ella no podía viajar desde Mendoza hasta el Congreso Nacional, y pedía la posibilidad de votar, que se habiliten las vías digitales, digamos, para poder hacerlo. Contanos un poco qué pasó con eso. La sesión arrancó con este tema, que nos mantuvo los últimos días, un poco en vilo por el poroteo, porque ya ven que los números están muy similares, a favor y en contra.
pero también porque abrió una serie de discusiones que para mí es muy válida y es muy interesante, porque en este caso chocan distintos derechos o distintas lecturas sobre lo que hay que hacer, claro, y sobre la responsabilidad institucional. Bien. Hay un discurso más institucionalista, hay un discurso más también cargado de una agenda feminista que la propia senadora expone en su video, o quiere poner de forma transversal a su video. Entonces, está embarazada, que el médico le recomendó, claro, no viajar ni por tierra ni por aire de ninguna forma. Claro. Y lo que subyace es un problema real en general del sistema, que es que a las mujeres embarazadas, claro, las termina forzando, las recluye en su hogar y les interrumpe su carrera laboral, sus carreras académicas. Exacto. Y demás. Entonces la idea es siempre generar herramientas o instancias para paliar eso, digamos. Para paliar, ¿no? O que no suceda. Claro. Para paliar lo más posible, creo que... Sí. Bueno, entonces digo, estaban todas estas cuestiones en pugna, y también una mirada, porque lo que despertó es una mirada, por un lado, más institucionalista, porque acá tiene que ver el reglamento interno del propio Senado, que eso no apareció hace 2 días, sino que está hace años, los senadores lo conocen, y que lo que ampara, o lo que intenta garantizar es la presencialidad, pero sin lugar a dudas. Claro. No, eso es algo que por el propio funcionamiento democrático y las instituciones que le importan a los senadores, siempre se concibió un funcionamiento presencial. Hubo excepciones, sí, durante la pandemia, porque era algo global que afectaba directamente, hubiera paralizado el funcionamiento. Pero bueno, el Senado tiene... Lo que fuese Zoom, ¿se acuerdan? Sí, claro, tenemos una anécdota. ¿Te acordás, dicho? Sí. Hoy está tímido, no menciona nada. Y no. ¿Cómo lo puedo mencionar? Pero bueno, el diputado. Sí. No el senador. Sí, que claro, le habían cambiado el nombre claro, del cargo. Terrible. Sí, porque se te cruza un gatito o algo, bueno, un perrito o algo, pero... No, pero ¿a dónde va a apagar la cámara, loco? Yo me acuerdo que después salió a hablar y la embarraba mal, chaval. No, terrible. Después decían injustamente condenado por amar. Tal cual, sí, tal cual. No, y aparte que por algo, en realidad, digamos, es gracioso, digamos, condenable, pero de alguna forma le han hecho cada cosa. No. Me parece que hay tantas cosas que es lo de menos. Se lo echó directamente. Tenía que decirlo venir de nuevo. Sí. Es cierto, vos y ella. Fue increíble. Los dos. Es cierto que no es el comportamiento esperable desde un punto de vista de protocolo, sí, ¿viste? Increíble. Pero bueno, volviendo al caso de Anabel, puso en pugna estas cosas. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Decía el funcionamiento institucional que tiene el Senado, y que recuerden que el Senado, los senadores representan a las provincias, claro, el diputado representa a los pueblos de las provincias y del país. Exacto. Pero los senadores representan a las provincias. Bien. Entonces siempre tuvieron, por eso la diferencia entre cámara baja y cámara alta, ¿no? Siempre tuvieron como esta distinción entre un poder más de élite y un poder popular. Bien. Y es por eso también que los senadores tienen una dieta extraordinaria que se llama de desarraigo. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que cuando se forjó el funcionamiento del Senado, los senadores por ahí tenían que venir de Córdoba y eran en carreta, ¿viste? Entonces, como claro, tenían que asentarse en la ciudad de Buenos Aires, porque no había otra manera de participar de la rosca política, porque claro, además de la votación esto es el 90% rosca política. Son horas, días. Se le pagaba una renta extraordinaria para que ellos puedan vivir por el desarraigo, para que puedan vivir en la capital. Entonces, bueno, me parece muy atendible, en general creo que a todo el mundo le pareció muy atendible la discusión que despierta este caso de la senadora. Lo cierto es que llegan a la votación de la ley con un reglamento que ya sabemos cuál es, con la presencialidad como está. Entonces, bueno, se despertó críticas y defensas por igual. Lo más curioso de esto es el desenlace. Muy porque confuso. La interna peronista y kirchnerista estuvo a flor de piel un día entero discutiendo esto, y cuando arrancó la sesión y someten el tema a la discusión, porque recuerden que Victoria Villarruel sacó un decreto diciendo si es por mí que vote, claro, pero a referendo de la Cámara. Claro, presidenta de la Cámara de Senadores. Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes, referente del kirchnerismo, más de la Cámpora, le agradeció en un tuit a Victoria Villarruel. Nobleza obliga, esta vez Victoria Villarruel se comportó de una manera muy ejemplar, dándole el poder de voto a Sagasti. Yo vi que muchos pero después, ¿qué pasó? Descorcharon y cantaron victoria como si estuviera garantizado el voto, y me parecía más que obvio que el guiño estaba en, bueno, miren que esto lo va a tener correctamente, porque es una cuestión de modificación del procedimiento.
Entonces, cuando se somete a discusión, habla Patricia Bullrich y dice, recuerden que después se sumó otro senador que aparentemente iba a votar a favor, aparentemente, Fama, creo que es el senador Fama. Sí. Y dicen, bueno, sometido esto a discusión, propongo que que esto vaya a la comisión para que se determine a ver si es viable o no el voto en remoto. Obviamente significa que esos votos no iban a poder contabilizarse en esta sesión, con lo cual quedaron afuera los votos de estos dos senadores, de la senadora y después el senador que se sumó. O sea que las gracias a Villarroel fue más como un gesto que lo que terminó pasando. Sí, yo creo que Villarroel ahí se sacó medio el tema de encima, ¿viste? Dijo, bueno, si es por mí, claro, ¿viste? Y está muy peleada con el gobierno también, con el propio oficialismo. Hace su propio juego Totalmente. y dentro de lo institucional estuvo bien, digamos. Sí. Lo curioso de todo esto entonces es que el propio bloque peronista levantó la mano y votó a favor de que vuelva a comisión avalando este cambio. Sí, raro. Confuso, fue muy raro. Mal. ¿Qué es lo que se desprende de esto o lo que creemos? Algo que también se decía ayer, y sobre todo los que miramos siempre los procedimientos y estamos atentos a la parte más legal. Si vos abrís la posibilidad de estas excepciones, por más justificado que esté en el caso de la senadora o que nos parezca ética o moralmente que es correcto, la realidad es que la vara, ¿quién tiene la vara para medir en qué casos? Claro. Entonces abre la posibilidad a desnaturalizar completamente el funcionamiento del Senado y sobre todo el funcionamiento del quórum. Si vos empezás a abrir excepciones a esa presencialidad, bueno, de hecho creo que el senador que quería acogerse al mismo beneficio era por una intervención que había tenido. Y así pueden aparecer otras. De todo, Bien. exacto. El Senado siempre evitó esta discusión diciendo, tienen que estar acá y tienen que venir. Si no listo. estás, o sea, es muy corta la Exacto. bocha, digamos, o estás o no estás. O no estás. Si empezás con los grises, es más complicado. De todas maneras, esto puede disparar ahora una nueva discusión sobre el funcionamiento del Senado o morir. Y sí. O morir en una comisión porque a nadie más le interesa rediscutirlo. Hablando, de posibilidades e imposibilidades, también la senadora Juliana Di Tulio presenta no es un dictamen, sino no es denuncia tampoco, no sé cuál es el término concreto en términos legales, pero contra Bernie Venegas Lynch, porque es parte de una empresa que se dedica a vender tierras a empresas extranjeras y demás. De eso esto es correcto. Joaquín Venegas Lynch es parte de la familia de los Lynch, que es muy cercana al gobierno. De distintas formas. De hecho, él es el bajista de esta banda de rock que tiene el presidente de la Nación, que vieron que han tocado en algunos eventos políticos en Movistar Arena. Acá en Mar del Plata también. Acá en Mar del Plata tocó, cuando estuvo. Exacto. No, en el verano. Me parece que fue en el marco de las elecciones del año pasado. Bueno, creo, de memoria te digo. No tuve la en el color. Ya si viene el presidente a tocar en verano, acá qué lindo. Que vuelva Mateico, que vengan todos. Total. La movida de verano, pero muy Menem con el presidente, muy menemista. Bueno, Joaco Venegas Lynch tiene una empresa, que entre otras cosas, de acuerdo a su propia página web, ayuda a sujetos extranjeros a comprar tierras en el país. Después, hoy él ensayó su defensa diciendo, bueno, administramos campos. Que es probablemente cierto, porque no el que se dedica al campo, y estás ahí, sos broker de campos, y bueno, haces todos los rubros que puedes agarrar. Pero bueno, justamente la página está literalmente diseñada para esto. Está en inglés, todo está dirigida a un público extranjero para poder ayudarlos a comprar tierras en Argentina. Lo cual no es ilegal. Y lo cual la ley permite. Exacto. Pero si sos un senador oficialista que está impulsando una ley que lo que quiere es ampliar o directamente derogar todas estas normas que había para proteger la soberanía sobre nuestro pueblo y evitar los negocios, y vos te dedicas, es medio hay un choque de intereses, al mínimo. Es medio impresentable. Yo también quiero decir que si nos vamos a poner, porque todos los senadores, insisto, de nuevo, en esto de la élite, si uno se pone a pensar en las empresas que han tenido en general los senadores en la historia y los que deben tener ahora, va a haber muchas incompatibilidades, muchísimas. Lamentablemente, con tristeza lo digo, pero el tema de las incompatibilidades y en general lo hemos visto en funcionarios. Nunca termina pasando nada y hemos tenido incumplimientos de la norma de transparencia en cuanto a funcionarios públicos en Argentina muy flagrante. Me metí con una palabra tremenda. Bueno, el correo argentino, por ejemplo, con Macri. Bueno, esa es una. Hemos tenido un ministro de Energía que era CEO de Shell.
vos tenés periodos, bueno, eso es para otra columna, pero tenés periodos de exclusión antes y después de que sos funcionario público. Eso no se ha respetado y no termina pasando nada, y bueno, con los senadores pasa lo mismo. Pero bueno, solo que en este caso era muy, muy patente la contradicción, ¿no? Sí, creo que esto también empieza a despertar, digamos, entiendo yo, por lo menos un poco una mirada también como para aportar, que la población en general empieza a tener más en cuenta este tipo de incompatibilidades, más cuando se trata de este tipo de leyes tan perjudiciales para la nación argentina en su conjunto. Entonces, bueno, a ver quién tiene intereses económicos, quién vota de esta forma, más allá de una cuestión netamente partidaria. Me parece que hay un ojo puesto en cada uno de los senadores en este caso, también de los diputados, y bueno, eso me parece como algo interesante como para poder tenerlo en cuenta. Sí, 100%, sobre todo porque algo que me parece muy interesante del fenómeno de esta ley es cómo se organizó la población argentina en torno a su resistencia, ¿no? o el combate de esta ley. Porque no fue de arriba hacia abajo, fue totalmente de abajo hacia arriba. Que muchas personas decían, y yo en parte coincido, bueno, miren cómo una bandera en un partido, porque hay una lectura de que hay un apogeo o un auge del nacionalismo, digamos, o del sentimiento de querer a nuestro país, de cuidar, de patriotismo, de cuidar nuestra tierra, nuestro país, y que se da medio en el medio del mundial y por la bandera reivindicando nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Yo coincido con eso y me parece fundamental la expresión de los jugadores y después otros artistas también que se fueron sumando a esta defensa y que llamaron a marchar y que llamaron a la reflexión respecto a esta ley. Pero no se dio por parte de esos actores y entonces la población tomó conciencia, sino que si vos te fijás, de hecho hasta la propia bandera que desplegan los jugadores es consecuencia de que estábamos todos muy manijas y realmente estábamos hablando los días anteriores al partido con Inglaterra, en ese caso, de lo importante que era para la población las Malvinas. Surgió como algo orgánico, totalmente espontáneo, y los jugadores se hicieron eco de esa legitimidad que vieron que nosotros les estábamos depositando. Claro. Y después te retroalimentás. Y con esta ley pasó lo mismo. Obviamente hay organizaciones de la sociedad civil y sindicatos y academia y especialistas, universidades, digamos, más instituciones que estuvieron dando a conocer lo que estaba pasando, pero fue la sociedad movilizada tanto en redes sociales que visibilizan mucho esta cuestión, como en las distintas manifestaciones que hubo diciendo, ojo con esta ley, porque estamos dando un paso, no un paso, sino 10 pasos hacia atrás que nos pueden perjudicar de gran manera. 19:50 en Mar del Plata, 19:50 en la República Argentina. Nos quedan 5 minutitos de programa, vamos a ir ya como cerrando un poco lo que es este capítulo de Radio Encendida, mientras aprovecho para contar algunos titulares. Minuto 1 publica: represión en el Congreso, la policía atacó a manifestantes con agua, gas lacrimógeno y balas de goma. AN Digital: brutal represión, balas de goma, hidrantes y corridas en inmediaciones del Congreso. Por su parte, Perfil publica: la tensión frente al Congreso no cede, continúan los incidentes entre manifestantes y policía. Por su parte, Página 12 publica: brutal represión contra los que marchan para que no se venda la patria. Tremendo. Hay que decir que el gobierno puede tirarse un tiro en el pie con estas represiones, porque la marcha fue completamente pacífica. Hubo un momento que, como siempre, se empieza a descontrolar porque empiezan a tirar con los carros hidrantes. Y insisto, con el contexto de malaria, para decirlo así más entre amigos, tal cual. Se está sintiendo mucho. Con quien hables hay una sensación de desamparo muy grande. Y en esos contextos no es la mejor idea generar estas instancias de conflicto social que propician que haya más conflicto social. Totalmente. Más choques entre la policía y los manifestantes. No me parece una buena idea. Entre grupos también que bancan de alguna forma al gobierno nacional, que son oficialistas, que podrían tildarse o autodenominarse libertarios. Tampoco gustó las últimas declaraciones del presidente, de muchos de sus asesores, ministros y demás, que demuestran una falta de empatía muy grande. Esto de nadie te puso un revólver en la cabeza para endeudarte, cuando realmente hay mucha gente que realmente está en una situación bastante compleja, con deudas, con tarjetas de créditos que no se pueden pagar y que en general deudas
que tienen que ver con la comida, claro, pagar cosas de consumo más cercano. Nos quedan pocos minutos, Martín, pero quiero que continúes contando alguna cosa más de todo lo que está sucediendo. Aprovecho los últimos minutos para un último resumen de lo que se está votando, porque por ahí fuimos y vinimos y sí me interesa que quede bien en claro qué es lo que se va a estar votando, que se está en este momento votando y que va a seguramente hasta avanzar hasta la madrugada. Lo principal, y el ojo está puesto sobre la modificación a la ley de manejo de fuego, por lo que explicábamos antes, está el peligro de eliminar las barreras que protegen contra la especulación de la compra y venta de tierras una vez que hay un incendio. Por otro lado tenemos los desalojos. Lo que está propiciando esta ley es generar un proceso que se llama sumarísimo. En realidad ya existe, pero aplicarlo a los desalojos, por lo tanto es mucho más breve y en algunos casos particulares hacerlo con una notificación de apenas 10 días. Una notificación de deuda al inquilino de 10 días y ya podría estar solicitando un desalojo únicamente con una caución juratoria. Esto lo que significa en español es: yo solamente le digo al juez de que doy juramento de mi palabra, de que cumplo con los requisitos y tengo el derecho bien constituido y tal, y el juez estaría habilitado a darme el desalojo, sin todo el proceso que tiene que haber en un proceso de estas características. Por otro lado, limita las facultades que tiene el Estado para hacer procedimientos de expropiación. Pensemos en grandes obras de infraestructura que necesitan expropiaciones, pero también pensemos en pequeñas cosas como fábricas quebradas, que el gobierno lo que hace es tomarlas por expropiación y después pasarlas en cooperativa a los trabajadores. Esto pasó más de una vez en este país, por eso digo que es muy importante. Y por último, una cuestión menor que ni siquiera está tan mal, que es la digitalización de los registros de la propiedad y cierta unificación para que la información esté conectada a nivel federal y a nivel nacional. Pero eso es como lo que te meten que está bien para ver si pasa todo lo demás. Pero bueno, este es el panorama al que nos estamos enfrentando. Como les dije hasta ahora, la iniciativa del senador Mayans de que vuelva a comisiones fracasó por 38-31, fue rechazada, así que ese es el poroteo, el punteo que estamos manejando hasta ahora para lo que resta de la ley. Así que bueno, a monitorear a ver cómo da la votación. Vamos a estar monitoreando, vamos a estar continuando por supuesto con este tema. La semana que viene vamos a estar tratándolo tanto el martes como el jueves en Radio Encendida, mientras vamos a estar, un poco siguiendo el tema de las redes, en @Radio Encendida, con videos, seguramente Gonzalo, Martín, también por supuesto acá te invito a sumarte, a poder ir viendo, porque, como bien decías, esto está en pleno debate, hay represión en el Congreso, hay un debate dentro del Congreso de la Nación y va a haber una votación que se estima que va a ser favorable a lo que implica esta ley presentada sin este artículo, que era el más resistido por la población en general, por el pueblo en general, pero bueno, hay que ver qué pasa en esta votación en particular. Recuerden también que la presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación, no podría desempatar, porque el presidente se encuentra de viaje. Viajó, entonces hoy la actual presidenta en funciones es Victoria Villarruel. Y también un comentario. Estar en el sillón sillón caliente. También recordamos algo importante, que es que si se aprueba hoy en senadores, igual tiene que pasar a la Cámara de Diputados, donde los números están más o menos parecidos y se va a volver a discutir todos estos puntos. Recuerden también que esa ley no se puede modificar. Si hay algún agregado, va a tener que volver a senadores. Exacto. En caso de que lleguemos a ese escenario, seguramente estaremos por acá explicando bien por qué y qué significa. Perfecto. Pero para que no crean que si se aprueba ahora ya pasa a ser ley. Todavía falta en la instancia de diputados. Perfecto, muy buena la aclaración y celebro esto por mi parte, y entiendo que por parte de todo el equipo que se puedan discutir estos temas en una democracia que al menos en este sentido entendemos que tiene los resortes necesarios como para poder equilibrar medidas que realmente están fuera de todo lugar y de toda lógica. Gracias al equipo. Tenemos el sorteo.